como se dice que hacen las tenias, aunque parece ser que es un mito, el mito que seguramente inspiró Dune. Joven, ¿ha probado a hacer el papel y ya? Es una hipótesis, es una posibilidad. ¿Qué tal hacer el papel y ya, sin dialogar ni irte de fiesta con tu Hitler interior? Después de haber advertido del peligro de las grandes personalidades, y si hay que recurrir a alguna en la interpretación shakespeariana, yo recurriría sin duda alguna a Orson Welles. ¿Quién es el mayor intérprete, el mayor director, el mayor mistagogo shakespeariano? Orson Welles, sin duda alguna. Convendría volver la mirada a los trabajos colectivos en la iconografía de Shakespeare. El editor John Boydell tuvo en 1786 la noble idea de favorecer las artes y las letras de Inglaterra, proyectando una edición colosal, in folio, de las obras completas de Shakespeare con ilustraciones de pintores contemporáneos. Pero su animosa empresa, que lo llevó a crear una galería donde exhibir las pinturas de donde se grabarían las ilustraciones, hizo que se arruinara por completo. Bueno, por completo no, vendió la galería y salió del paso. Al igual que le pasó a Balzac, que sí que se arruinó a base de bien, con un proyecto muy semejante. Él quería hacer ediciones populares, in folio, ilustradas, magníficas, de los grandes clásicos, empezando por Molière, pero el público no... Curiosamente, el público no quería tener ediciones en un solo volumen, quería tener muchos tomitos con los que presumir, encuadernar en piel de Rusia, en holandesa, que fueran muy bonitos y tener muchos libros. Y lo de tengo aquí todas las obras no triunfo. Lamentablemente, porque para mí es el modelo en el que yo desde luego prefiero tener a un autor en un volumen, porque quiero tener muchos autores. Y cuanto menos espacio me ocupen, mejor, y desde luego cuanto más económicos sean, mejor. En 1771, la Real Academia Española había abierto el concurso de ilustradores de su edición de El Quijote, obligándolos a copiar unos muñecos de madera que aún están en la llamada Docta Casa. Esto la llevó a rechazar a Goya, porque obviamente no se atuvo a los muñecos. Lo que hubiera sido como seguir la servilleta del director Skinner para el mural de Orgullo de Puma, o como si Franco hubiera puesto en el diseño del Valle de los Caídos un arco iris y unos monigotes sonrientes. Absurda la actitud de la Real Academia, pero en la galería de Boydell había libertad de estilos. Resultan absurdas las críticas que le hicieron James Gillray, que llegó a caricaturizar a Boydell sacrificando las obras de Shakespeare al diablo de las bolsas de dinero. ¿Quería acaso que los libros fueran gratis? Pero además, si Boydell se arruinó, ¿qué más quería? Y Charles Lamb, sobre todo Charles Lamb, que se quejaba en privado en una carta de que Boydell le había hecho tener el Shakespeare de Opie, el Shakespeare de Northcote, el Shakespeare mareado de Fisley, el Shakespeare tarugo de West, el Shakespeare adoquín de Reynolds, en lugar de mi Shakespeare y el de cada cual. Como diciendo, mi Shakespeare tiene que ser el de cada cual. Pero bueno, que cada cual tenga su Shakespeare, pero al decirlo así, parece que mi Shakespeare tiene que ser el auténtico, el verdadero. Y sigue diciendo Charles Lamb: estar atado a un auténtico rostro de Julieta, tener el retrato de Imogen, confinar lo ilimitable. Confinar lo ilimitado, perdón, he puesto lo inimitable. Confinar lo ilimitado. Confinar lo ilimitado. Quizá decía inimitable, bueno, como lo he traducido no tengo ya el texto original, pero bueno, confinar lo ilimitado, eso es, confinar lo ilimitado, ciñéndonos a un retrato que bueno, menos mal que no oyó lo que estaba haciendo la Real Academia, que no era solo que un autor pudiera ponerle cara a un personaje, sino que ese autor tenía que ceñirse a un muñeco que tenían ahí en la Academia. Tiempo después de escribir esta carta, publicó junto a su hermana Mary, Tales from Shakespeare, cuentos de Shakespeare, cuentos que proceden de Shakespeare, de 1807,
Un libro que, como destinado a la infancia, pedía estar ilustrado, es que lo pedía, y lo estuvo. Desde las primeras estampas que se cree se deben a William Mulready, hasta nombres tan respetables como Sir John Gilbert, que también ilustró las obras de Shakespeare, y de hecho las tengo... no, voy a tener... y llevo 5 minutos y hasta los 20... y no sé dónde... Bueno, en fin, luego las enseño, luego las muestro, pero sí que tengo no los cuentos de Shakespeare, sino las obras de Shakespeare ilustradas, por Sir John Gilbert. Y luego vinieron Arthur Rackham, Louis Monsier, Walter Stanley Paget y Robert Henning Bell, que también ilustró el libro de Anna Jameson de 1901, Las heroínas de Shakespeare, Shakespeare's Heroines, publicado en la colección La Biblioteca de Miranda, una especie de Shakespeare feminista. Todos ellos figuras importantes de la iconografía shakespeariana, como lo fueron también los artistas del equipo internacional de Boydell, los suizos Angelika Kaufmann y Johann Heinrich Füssli, el italiano Francesco Bertolozzi, Bertolozzi es otro artista, Francesco Bartolozzi, el norteamericano, uno de los mayores pintores que ha dado Estados Unidos, el norteamericano Benjamin West, los ingleses Sir Joshua Reynolds, John Opie, George Romney, William Hamilton, Francis Wheatley, Richard Westall, Thomas Stothard, Robert Merck, James Darno, Henry Thompson y Thomas Kirk. Y bien, ciertamente, como muestra de inesperado nepotismo, el sobrino de Boydell, Josiah Boydell. Se observa claramente en la crítica de Charles Lamb un conservadurismo artístico que compartían hasta algunos pintores del proyecto, como Northcote, que llegó a decir que, con la excepción de algunas pinturas de Joshua y Opie, y espero poder añadirme yo mismo, fue tal colección de cháchara imbécil que era espantoso mirarla y acabó como esperaba que acabaría, con la ruina de los negocios del pobre Boydell. Más bien, diría yo, la culpa la tuvo la lentitud e irregularidad del trabajo de los grabadores, que desesperaron a los suscriptores con unas obras que no acababan de llegar y, desde luego, no por la mala elección de los artistas. Una iniciativa menos ambiciosa y práctica fue la exposición Shakespeare's Heroines, las heroínas de Shakespeare, organizada por Graphic, por la revista Graphic, en Londres en 1888, con pintores como Frederick Leighton, que hizo la Desdémona de Otelo, John William Waterhouse, que hizo a Cleopatra, Lawrence Alma Tadema, que hizo a la reina Catalina de Francia y a la Porcia de Julio César, Henry Woods, que hizo la Porcia de El Mercader de Venecia, porque no solo hay equívoco con los catones, sino también con las porcias. De algunos de estos pintores fue discípula Henrietta Rae, que también trató temas shakespearianos. En escuelas y academias que tienen la buena provisión de guardar aulas para materias específicas, llenándolas de cosas que hacen falta para su enseñanza, he visto muchos y muy buenos diagramas educativos procedentes de las Islas Británicas, árboles genealógicos de los reyes de Inglaterra, Escocia e Irlanda, mapas culturales de Londres, con el incendio de Londres incluido, las intrigas de la corte de Isabel I, con algún noble esquemático y todo sangrando asesinado en el suelo. Pero si alguna escuela no dispone de estos materiales, sería inteligente colgar una galería de heroínas shakespearianas, quizá no tan sin sangre como la de 1888. Sin sangre no quiero decir sangre como la del noble asesinado en el suelo, sino con vida, con vitalidad. Las nobles las nobles damas, las reinas y los personajes de esa exposición de 1888 parece una galería de un balneario llena de anémicas o de éticas con H.
Porque, digo yo, qué mejor que los alumnos tengan un contacto diario con la obra de Shakespeare, aunque sea visual, cuando en sus libros de texto no aparece más que un insípido Mr. James, o Mr. Jones, o Mr. Richard, que va de groceries a comprar un pepino pero no muy gordo. ¿Qué mejor alegato contra la violencia doméstica que el padecimiento de Desdémona? ¿Qué mejor ejemplo de asunción de responsabilidades y poder que Cleopatra? Es cierto que el salvaje suicidio de Porcia en Julio César solo se consideraría edificante, y en alto grado, en la antigua Roma, en la antigua Grecia y en la antigua Roma, al igual que el de la propia Cleopatra en Antonio y Cleopatra, pero también es preciso estudiar y analizar la historia como lo fue o como se supone que fue. Podría añadir Japón. En Japón creo que todavía se rinden honores a Yuko Hatakeyama, que fue esa costurera que se rajó el cuello por vergüenza nacional después del intento de asesinato del gran duque, del Zarevich, de todas las Rusias, que había ido de visita a Japón, sufrió un intento de asesinato, que no acabó en guerra ni nada parecido. Están los románticos que piensan que porque se sintió impresionado el zar por esa demostración de una modesta costurera que se rajó el cuello, y la realidad naturalmente es que no hubo guerra ni nada parecido, porque en aquel tiempo los magnicidios había que tragárselos. No fue ni el primer ni el último magnicidio, que no tuvo consecuencias bélicas. La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra de Europa, tuvo como detonante no un magnicidio, sino que Prusia quería la guerra, sencillamente. Sencillamente eso. Tanto más valor educativo que la imagen lo tiene la imagen en movimiento. Hasta tal punto que mi primera exposición de Shakespeare, en mi primer curso de literatura comparada, plaza que he ansiado tantos años, consistió en el visionado del Macbeth de Orson Welles, aunque he de reconocer que tuve que explicar las imágenes a mi alumnado, así que advierto a los profesores de la más que segura posibilidad, más que segura probabilidad de que ellos también tengan que hacerlo si quieren seguir mi propuesta. Los alumnos me dijeron que la película apenas se veía, que estaba casi todo negro, y tuve que hablarles del tenebrismo de Caravaggio y otros maestros y del expresionismo alemán en las artes gráficas y el cine, así como en otra ocasión tuve que explicarles por qué las imágenes de un grabado estaban llenas de rayas. Claro que no faltarán censores que, como Giuseppe Gioacchino Belli, que lo fue censor pontificio, después de haber escrito todos los sonetos irreverentes y anticlericales que quiso, no faltan censores como él que condenen que yo someta a las mentes juveniles a la cupa mente del autor, a la oscura mente del autor, y no hacerles leer, como se acostumbra, Romeo y Julieta, aunque esta obra tampoco esté exenta de avisos y advertencias, de disclaimers, como dicen en los discos, donde se dicen tacos, o cosas peores. Yo recuerdo haber leído mucho antes de que lo políticamente correcto, lo PC, llegara a España desde los años 70, donde había estado congelado, como el demonio en Devilman. Venía desde los años 70, cuando es Devilman, por cierto, de los Estados Unidos. Cuando digo hace mucho tiempo, pues seguramente sería en los años 90, en la época de la película Romeo más Julieta, ese extraño símbolo de Romeo más Julieta. Pues en ese tiempo yo leí, en ABC supongo, que una profesora fue muy criticada por vetar Romeo y Julieta en su clase porque su imitación podía dar aliento a las bandas juveniles. Todo el mundo la condenó, pero habría también que ver en qué barrio daba clase. Yo al principio, claro, me abstuve de juzgarla. Desde el principio yo me abstuve de emitir ningún juicio, porque a saber en qué barrio, o sea, le encontré algo de sentido. A lo mejor es que convenía. Al igual que antes he hablado del
del suicidio de Yoko Hatakeyama. Bueno, es un modelo, pero no creo que nadie quiera imitarla. Pero sin embargo, en la India, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno y la ley, en la India la sociedad sigue viendo como un modelo a las mujeres que se suicidan, que se inmolan, que se queman vivas cuando mueren sus esposos, cuando mueren sus maridos. Y se hace muchísimo negocio con esto, porque el templo dedicado a la memoria de una mujer que ha practicado el sati recibe muchísimos donativos, muchísimos regalos, y claro, es una actividad económica esto del suicidio de las mujeres, que se sigue imponiendo y se sigue instruyendo a las mujeres para hacer que piensen que suicidarse es algo noble y meritorio. Entonces, claro, representar Julio César en la India puede ser peligroso porque se puede ver en Porcia, en ese acto de comer carbones, de tragar carbones encendidos, de tragar brasas, por honor, por vergüenza torera, por decirlo así, puede verse como una incitación a lo que la educación popular, lo que la educación doméstica intenta inculcar por todos los medios, que es el suicidio de las viudas, es el sati. Y es un verdadero problema, no estoy siendo un Flanders asustándome por el suicidio de Porcia en Julio César, porque hay que recordar que una de las series más exitosas de todos los tiempos, que se han emitido en televisión en la India, en toda la India, fue el Ramayana. Creo que era una serie en India, el Ramayana en televisión. Y en el capítulo, porque decía en esa obra tan detestable, El dardo en la palabra, decía Lázaro Carreter que una obra... No, pero lo hacía citando a Ortega, eso es. Entonces por eso lo estoy citando, no porque sea de Lázaro Carreter, que todo lo que dice me parecen tonterías, pero es que citaba a Ortega. Claro que no se puede hablar de una obra hecha de episodios, porque él pensaba en el episodio como un término específico técnico del teatro griego. Bueno, efectivamente, digamos capítulo. Bueno, pues en el capítulo en el que se producía el sati, el inmolarse, el quemarse viva de Sita, fue necesario hacer una especie de contexto, y desde luego no eran los años de la corrección política. Fue necesario emitir una nota diciendo, en primer lugar, que no se quemaba, bueno, sobre todo que no iban a quemar viva a Sita, que era ficción, que no la iban a quemar, pero que no quemaran gente, Era necesario, y desde luego parece ser que hubo gente que no hizo caso a esa nota y, bueno, aumentaron las inmolaciones después de que la televisión refrendara lo que la educación popular y social y familiar sostenía, que era noble, dulce y digno quemarse viva. Entonces, no nos riamos tanto de esta profesora, porque no sabemos en qué barrio daba clase. Hombre, naturalmente, decir que West Side Story puede incrementar la violencia en un barrio conflictivo, bueno, no sé, si esas bandas llevan mallas y dan saltitos, pues quizá, no lo sé. Pero bueno, como digo, no juzguemos y no seremos juzgados. Hecha esta recomendación inicial, el Macbeth de Orson Welles de 1948, esa es ¿cómo empezar? ¿Cómo empiezo con Shakespeare? Macbeth, Orson Welles de 1948, a ser posible en versión subtitulada. Se supone que los alumnos son bilingües e incluso trilingües. Hecha esta recomendación inicial, al tratar de cada obra de Shakespeare señalaré las producciones cinematográficas o televisivas que me parezcan de más valor o más aptas para las clases, pero naturalmente convendría pensar también en obras que den una visión general de la vida y obra de Shakespeare. En principio, la película más recomendable me parecería Teatro de Sangre, que creo que aquí se tradujo como Matar o no matar, Theatre of Blood,
de Douglas Hickox de 1973, que volveré a recomendar a lo largo de esta exposición como acercamiento a la hipertruculenta Titus Andronicus. Titus Andronicus, ¿por qué pronunciarlo? A ver, si nosotros tenemos mejor latín que ellos. Titus Andronicus. Por experiencia puedo decir que la serie en 6 capítulos Will Shakespeare de 1978 de John Mortimer, Reino Unido, ITV, sí son las siglas de la televisión, ITV, como la Inspección Técnica de Vehículos, ITV, me aburrió profundamente cuando era niño. Como la encontré de saldo en DVD, quise darle una oportunidad, pero antes busqué alguna muestra en internet. Y efectivamente, he cambiado de opinión. Ya no solo me parece aburrida, sino también ridícula. Porque Will Shakespeare está interpretado por Tim Curry. Tim Curry, ¿no? Claro, porque esa especie en realidad es el curry, pero decimos curry porque los ingleses escriben curry. Voy a decir Tim Curry, que deja más a las claras de qué estamos hablando y de lo ridículo que es todo esto. Está interpretado por Tim Curry, con la misma calva que exhibió luego en It de Tommy Lee Wallace de 1990. No he podido ver aún All is True, Todo es Verdad, que es el subtítulo de Enrique VIII, pero bueno, esto es otra cosa. Todo es Verdad, de 2018, de Kenneth Branagh. Y aún me duelen los ladrillos shakespearianos que nos ha endilgado en los últimos años Kenneth Branagh y su histrionismo completamente fuera de control, después de haberse convertido en la caricatura de inglés pretencioso que siempre fue, como Laurence Olivier en Sleuth, en La Huella, de 1972, de Joseph Leo Mankiewicz. Pero por lo que he visto, me parece mucho más fiable, contenida y bella, y menos ridícula, la película de Branagh que el Will Shakespeare de Mortimer, que ya el propio nombre de Mortimer... Bueno, al margen de haber sido puesta en su lugar por la historia, y en mal lugar, en muy mal lugar, el planteamiento de la serie de Mortimer es bastante frecuente en las vidas cinematográficas de escritores y pintores. Presentar la obra como el fruto de lo que les pasa en la vida. Exactamente como Shakespeare in Love, de 1998, una coproducción del Reino Unido y Estados Unidos, de John Madden. La película favorita sobre Shakespeare, del profesorado perezoso que solo piensa en darle al play y echarse un piti. Antes que poner Shakespeare in Love, sería mucho más lógico proyectar un drama nuevo de 1946, o sea, con lo que no es tan nuevo, de Juan de Orduña, y puestos a fantasear para entretener al alumnado, Bill, de 2015, del Reino Unido, de la BBC, de Richard Bracewell, que es una película pensada expresamente para el público escolarizado. Cuando una adaptación de una obra literaria o una narración histórica empieza a hacer concesiones al público al que va dirigida, acaba por ser una cosa completamente distinta. Shakespeare con monstruocamiones o cosas así. Vamos, existe Shakespeare en el parque, pero ahí no hay nada, ninguna concesión, simplemente que se hace en el parque. Pero claro, podría hacerse, ya lo digo, Shakespeare con monstruocamiones. No se pueden engañar, ni pueden engañar a nadie, los profesores que dicen que enseñan a Shakespeare proyectando El Rey León de 1994, Rob Minkoff y Roger Ehlers, solo porque los estudios Disney dijeran que se basaba en Hamlet para evitar pagar por haber plagiado Kimba, el león blanco de Tezuka. Aunque hay que reconocer el valor de estos docentes por arriesgarse a ir a la cárcel si los estudios Disney se enteran de la proyección.